Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 2, verso 18, y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La iglesia de Tiatira tuvo una auditoría, o como se dice también, un examen, una evaluación. Esta iglesia tuvo un examen, la iglesia de Tiatira, y todo estuvo bien, ¿verdad? Lo examinaron, después llegó el reporte, y cuando llegó el reporte, ¿verdad?, lo leyeron. ¿Y saben quién mandó el reporte? Al comienzo dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y ya sabemos los símbolos que Jesús usa en Apocalipsis. Aquí se está refiriendo exactamente a Jesús, el Salvador, el pastor de las ovejas, el dueño de las almas, el que dio su vida por cada uno de nosotros. Somos comprados a precio de su sangre, y Él cuida, ama a sus ovejas. Entonces Él quiere que vaya con una salud sana, sin mancha, sin contaminación. Es lo que Él quiere, una iglesia pura, porque cuando Él va a llevar su iglesia, Él lo va a llevar a una iglesia pura, sin mancha, limpio. Así que desde con tiempo Él está preparando a su iglesia. Y esta ocasión dice así, le da un ánimo a la iglesia. Y cuando nos dan ánimo, cuando nos dicen buen trabajo, uno se alegra. Y Jesús lo dijo a la iglesia, mire, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. A esta iglesia sí estaba aprendiendo a hacer mejor su trabajo. Eso se llama aprender. Ahora después le da algo, dice el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este era el problema, el pequeño problema que la iglesia no se dio cuenta.
entró una mujer que se llamaba Jezabel. Y esta dijo que era profetizaba. Y el pastor le dio la oportunidad o el privilegio de enseñar. Y ellos no se dieron cuenta que esta no era enviada de Dios. Era una falsa profeta. Y lo estaba llevando a la iglesia a abandonar la verdadera palabra de Dios. Y eso fue la razón que Cristo miró algo sospechoso. Cuando hay una auditoría en nuestras vidas, por ejemplo, en un negocio, es porque se dan cuenta que hay algo sospechoso en las transacciones, en las cuentas o en los reportes y todo eso. Manden una auditoría. Y Jesús le dice a esta iglesia, ahora sí ya tiene nombre, ahora sí ya Jesús les dijo a la iglesia. Y su nombre era Jezabel, pero quizás no era Jezabel su nombre, nada más que el antiguo tiempo había un rey que se llamaba Acab, y la esposa de este Acab era una mujer malísima. Que vamos para llegar a comprender las obras de esta profetisa, tenemos que ir a la Jezabel en el Antiguo Testamento. Porque vimos también en la iglesia de Pérgamo, ahí también está mencionado, entre ellos también estaba la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Y Balaam pues también está mencionado en el Antiguo Testamento. Entonces para conocer más tenemos que ir a ver a esas personas, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco la vida de Jezabel allá en el tiempo del Antiguo Testamento. Quiero leerles en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Verso 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Miren, hermanos, aquí hay dos mensajes que encontramos de Jezabel. Jezabel mató a los profetas de Dios. Los mandó a matar. No los quería escuchar. En otras palabras, ella no quería oír palabra de Dios. Los mandó a matar. Entonces, este Abdías que se aparece aquí, él temía a Dios y él pudo esconder a 100 profetas. Y los mantuvo en cuevas, escondido para que Jezabel no los matara. Pero Jezabel no quiso a los profetas de Dios porque ella era mala. No quería obedecer a Dios. Entonces ella mataba a los profetas de Dios, ponía a sus propios profetas. Y que los profetas de ella hacían como ella quería. O en otras palabras, los profetas le daban a ella palabras que a ella le gustaba. Y no era uno, ni 2, ni 10, ni 100, eran 450 profetas de Baal, más otros 400 de Acera. Eran como casi 850 profetas. Y ella los mantenía. Aquí dice el profeta Elías. Profeta Elías sí era profeta de Dios, pero no lo querían. ¿Se acuerdan? La historia es para más de un mes de
de estudio, pero vamos a agarrar un poquito. Entonces, por causa de eso, la ira de Dios vino. Mire, Jezabel es una mujer, echó a perder todo el país. Todo el país lo desvió. Entonces pues, debemos tomar muy en cuenta lo que Jesús dice. Por esa causa, Dios no mandó lluvia en esa nación por tres años y medio. Y cuando llegó el tiempo, Dios envía a Elías a mostrarse a Acab el rey para hacer ahora una evaluación. Entonces Elías dice a Acab, dice, envíame pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Ahí fue donde fue la matanza de los 400 profetas de Baal, porque ellos clamaron a ese Dios Baal que nunca contestó, nunca. Y cuando Elías clamó a Dios, él contestó en segundos con fuego. Pero este es otro tema para después. Nada más quiero darle qué trabajo tenía Jezabel. Este era el trabajo, lo que ella hacía. Tenía sus falsos profetas. Entonces también ya vemos que los falsos profetas lo que hacen es quitar la palabra de Dios y hacen que el pueblo sigue a otro falso Dios. Jezabel mataba a los profetas de Dios, pero también mataba a otra persona. Aquí dice, mató también a uno que se llamaba Jezreel. Dice, capítulo 21 de Primera de Reyes, verso 5, dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Mire, la historia así es. Al lado de la casa de Acab, el rey, había una propiedad de este hombre Nabot. Y Acab le dijo a ese hombre, tu propiedad está cerca de mi casa y lo quiero para sembrar hacer una hortaliza aquí, porque está cerca de mi casa. Entonces, véndemelo, o si quieres, te doy otro terreno a cambio, pero lo quiero esa propiedad. Y dijo el dueño, dice, no te lo puedo dar. Entonces él se fue a su casa, se fue triste. Y se acostó. Y es cuando llega la mujer y le dice, pues, ¿qué te pasa? Ya le cuenta a Acab. Y ahora aquí Jezabel está prometiendo a Acab, el rey, que esa propiedad lo iba a dar a ella. Ahora, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo? Ella tenía sus planes. Dice, verso 13. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Este hombre murió porque Jezabel pidió a los ancianos del pueblo. Ella escribió cartas en nombre del rey, acusándolo al pueblo, diciendo que Nabot blasfemó a Dios y al rey. Por lo tanto, sáquenlo fuera de la ciudad y mátenlo. Pero para matar a una persona se necesitaba
testigos para que testificaran que era verdad lo que este hombre había blasfemado a Dios y también al rey. Pero como Jezabel era muy astuta, mandó buscar a alguien o testigos falsos, y estos llegaron, dice, y dijeron: hemos oído de este hombre. Ya le dieron el testimonio falso, y el pueblo se levantó y sacaron a Nabot fuera y lo pegaron con piedradas y lo mataron. Pero fue idea de Jezabel. Entonces estamos entendiendo, esa era la verdadera Jezabel. Era esposa del rey, y la Biblia en la historia nos dice que Acab fue el rey más malo de Israel, que llevó a la nación entera a adorar ídolos. Llevó a la nación entera a desviarse del Dios santo, dejando la palabra de Dios, porque sus profetas profetizaban doctrinas falsas, promesas falsas. Cuando Dios no decía nada, ellos llegaban a decir: todo está bien, muy bien. ¿Se acuerdan, hermanos? También por causa de ella, el rey odió a los profetas de Dios, porque los profetas de Dios siempre traen palabra buena, pero no como los falsos. Pero acá, mire, aquí tengo un versículo aquí en 1 Reyes 22:5. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová lo ha entregado en mano del rey. Había una ciudad que el rey Acab quería de regreso, que los asirios la habían quitado. Y él estaba planeando ir a la guerra contra Asiria. Y en eso que llegue Josafat, el rey de Judá, a visitarlo. Pero Josafat sí era un rey bueno, temeroso de Dios, amaba a Dios. Entonces, cuando oye Josafat la idea del rey Acab, y le dijo: preguntemos a un profeta de Dios o a Dios mismo, que ¿es bueno ir a la guerra o no? Y miren cuántos profetas trajo Acab. Más de 400 profetas. Entonces, Josafat, como era un hombre de Dios, él se dio cuenta que estos profetas no eran de Dios. Porque dice el versículo 7 del mismo 1 Reyes 22, dice: dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. ¿Qué lo contestó Acab? Hay uno. Él sabía que había profeta de Dios, pero él dijo que lo odiaba a ese profeta. En otras palabras, odiaba a Dios. No quería oír a Dios. ¿Hasta dónde llega un corazón de un humano cuando lo permita que consejos falsos le lleguen en su corazón? Esos consejos falsos lleguen a dañar a lo más profundo del corazón del ser humano,
hasta llegar a odiar a Dios. Es por eso, hermanos, Dios o Jesús ve a esta iglesia y antes que sean dañados más y más, les viene a dar una alerta. Y esta alerta, hermanos, ya lo había dado Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Esa alerta es para los apóstoles, para los discípulos, para la iglesia hoy en día. Quiero leerles, hermanos, en San Mateo, capítulo 7 y verso 25, o digo 15. Jesús hablando dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Jesús, sabemos, hermanos, también que Él usa símbolos, usa animales, usa árboles, usa tierra, usa semillas y nos explica para que nosotros podamos entender. Aquí usa Él a los falsos profetas como un lobo. Guardaos de los falsos profetas, porque es algo difícil de conocerlos, porque vienen vestidos de oveja. Vienen vestidos. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo también? Los ministros de Satanás se disfracen como ángel de luz. El diablo no es luz, es oscuridad, es tinieblas, el príncipe de las tinieblas, así lo llamó Jesús. Pero él se disfrace como ángel de luz. El apóstol Pablo alertó a la iglesia también. Entonces, Jesús mismo aquí nos dice: guárdense, cuídense de los falsos profetas que vienen vestidos como ovejas. Ahora el verso 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ya sabemos que no, hermanos. Sabemos que cada árbol va a dar su fruto, lo que se espera que él dé. Nosotros no podemos recoger uvas de un árbol que sea de manzana. No se puede. Tiene que ser si es uva, vamos a recoger uvas. Naturalmente que sí. Entonces, por eso lo vamos a conocer por sus frutos. Pero está difícil, hermanos, porque vemos iglesias activas, llenos del poder de Dios, pero se descuidaron. Ganó Satanás, entró Satanás. Si Satanás es astuto, si llegó hasta llegar cerca de Jesús. ¿Se acuerdan, hermanos? El domingo pasado hablamos, o el sábado. Satanás llegó hasta el costado de Jesús. Y Jesús, como es misericordioso, ama, le permitió a Judas que pusiera su pan en su plato. Comió junto con Jesús en el mismo plato. Jesús pues sí lo sabía. Él dijo: uno de ustedes me va a entregar. Pero los demás discípulos, ¿qué dijeron ellos? No lo habían conocido, no lo conocieron si era Judas. Dijeron ellos: ¿y quién seré yo, Señor? Hasta que Jesús les dijo: el que mete su mano en mi plato, ese es. Y que Judas mete la mano. Y tanto tiempo estaba con ellos y nunca se habían dado cuenta de su astucia. No, para que se den una idea, hermanos, que Judas estaba siendo bien astuto en su obra. Y así entró en esta iglesia de Tiatira. Entonces, vemos, hermanos, aquí Jesús diciendo:
alertando a la iglesia. En aquel entonces, ahora y después va a seguir siempre Jesús alertando a la iglesia. Ahora esta iglesia de Tiatira ya estaba en problemas. Tan bien que estaban. Sus obras últimas eran mejores que las primeras. Pero cuando llegó el reporte diciendo, tengo unas cosas contra ti, que permites a Jezabel que enseña, pero ya había contaminado a esa iglesia. Aleluya. 96 años, según la historia, fue cuando Jesús reveló estas cosas a Juan el apóstol. Todo lo que habló Jesús ya estaba ahora en las iglesias. Pero hermanos, 2024 años después de Cristo. Y si está fallando unos 5 años, estamos en 2030, 2029 años después de Cristo. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo ve usted la iglesia ahora? ¿Cómo escucha usted las iglesias ahora? ¿Cómo ve usted el ambiente hoy en día? Ahora hay iglesias que todos los que están ahí quieren ser profetas, quieren ser profetizas. Ahora las iglesias ya no se conformen con ser simplemente un servidor. Quieren ser profetas y apóstoles. Pero ¿cuánto daño hacen ellos? En la primera iglesia de Éfeso. ¿Por qué sufrió Éfeso? ¿Por qué Jesús les dijo a ellos, han dejado su primer amor? ¿Por qué dejaron ellos el primer amor? Porque dentro de ellos habían falsos apóstoles. Pero la iglesia de Éfeso los pusieron a prueba a esos apóstoles y los hallaron mentirosos. Qué bueno. Pero cuando Jesús vino y mandó el reporte también, les dijo a ellos, han dejado su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Hermanos, el primer amor es que ya ahora ya están siguiendo a los Baales. Este pueblo de Israel siguió a los Baales. Ese es que ellos perdieron completamente el amor a Dios. Siguieron a otros dioses. La iglesia de Éfeso estaban siguiendo a Dios, pero también siguiendo a los falsos apóstoles. Aquí la iglesia de Tiatira, Jesús les da un ánimo diciendo que han trabajado bien. Lo quiero leer otra vez. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso es bueno, hermanos. Esta iglesia estaba creciendo, pero le falló porque permitió a esa profetisa llegar en ellos. Eso fue el error, y ahora no están el 100%. Ahora hay una alternativa que le da el Señor a ellos. Dice, quiero leerles esto, que dice, el verso 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Mire, hermanos, eso es la palabra de Jesús. No voy a ponerles más cargas. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Él no pone cargas, Él quite las cargas, quite las cargas. Hermanos, yo siempre sé, lo que he encontrado en la Biblia es que Dios quite los compromisos. Hay compromisos que ahogan a la persona. Compromisos sobre compromisos, compromisos sobre compromisos. La persona se va debilitando y deje a Dios. Lo que Dios quiere es quitemos los compromisos. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Quiere decir que va quitando, va limpiando su camino, va limpiando los compromisos que le estorban. Y eso es lo que Jesús dice a la iglesia. No les voy a poner más carga, sino lo que ya está. Eso sí, reténganlo. Eso es lo que. Pero la iglesia de Éfeso, los apóstoles falsos vinieron, le pusieron más carga y carga y carga. Y Jesús le dice, yo conozco tu arduo trabajo. Ellos estaban trabajando de más, pero dejaron el amor por causa de los falsos apóstoles. Aquí la iglesia de Tiatira y la iglesia de Pérgamo. También ya estaba la doctrina de Balaam. Aquí está la doctrina de Jezabel. Y de esto el Señor lo da a esta iglesia diciendo, no os pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí están las promesas ahora. El que venciere. ¿Qué promesas tiene el Señor para nosotros? ¿Se acuerdan, hermanos? El que venciere le dará autoridad sobre las naciones. Hay promesas si nosotros seguimos al Señor. Hay promesas, hermanos. Pero la promesa que Dios nos va a dar es que seamos vencedores. ¿Y cómo vamos a ser vencedores, hermanos? Oyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, conociendo la voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no siguen al extraño. ¿Saben, hermanos, cómo conocer la voz de Jesús? Pasando tiempo con Él, leyendo la Biblia, escuchando los símbolos que tiene Jesús como presente, porque hoy los profetas falsos dicen, Dios me dijo. Mentiroso, porque Dios no habla así cuando está sentado ahí. ¿Saben ustedes cómo habla Dios? ¿Qué oyó Juan cuando habló Jesús? ¿Se acuerdan? Oyó una voz fuerte como muchas aguas. Si alguien dice así, pues claro, vamos a oír que Dios está hablando. Pero no. Entonces, pero el que conoce a Dios va a saber. Si nosotros crecemos al lado de Dios, al lado de Jesús, amados jóvenes, si usted crece al lado de Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué no se va a apartar? Porque conoce, sabe, ha crecido oyendo la palabra del Señor, ha conocido la voz, conoce la voz. Esa es la oportunidad que nos da Jesús, hermanos. Conocer a Jesús, conocer su voz, conocer su palabra, escudriñar las escrituras. Jesús dijo, escudriñar las escrituras porque allí ellos son los que dan testimonio de mí. Amén. Eso es lo que nosotros como iglesia quiere Jesús, que nosotros aprendemos a conocer la voz de Cristo y no dejarnos que los falsos nos engañen. Jesús también dice allá en San Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. San Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Amén. Es lo que Jesús nos encarga. Van a venir falsos Cristos, falsos apóstoles,
y van a hacer milagros, maravillas, para engañar, si es posible, a los escogidos. Si usted es un escogido, hermanos, asegúrese, conocer la voz de Cristo, conocer quién lo está hablando. No se deje engañar por cualquiera. Usted va a conocer la voz de Cristo. Así como Josafat, ¿se acuerdan? Cuando el rey Acab mandó llamar a sus profetas para asegurar si van a ir a la guerra o no, Josafat le preguntó: ¿no hay alguno aquí, un profeta de Dios en quien podemos consultar? Y Acab, ¿qué dijo? Sí hay uno, pero yo lo aborrezco. Sí había uno, él sabía que había allí uno que hablaba de parte del Dios Santo. Amén, hermanos. Josafat no se dejó engañar, aunque eran muchos profetas delante de ellos diciendo: sube, sube, que Dios ya entregó él en tus manos. Josafat no se quedó con eso. Dijo al rey Acab que buscara un profeta de Dios. Y como Josafat confió en Dios, ¿saben qué pasó cuando fueron en la guerra? Josafat salió vivo, victorioso. Aunque Acab le dijo a Josafat: tú lleve tus ropas reales y yo me disfrazo de un soldado. Y el rey de Siria había dicho a sus soldados: no buscan los soldados, no maten soldados, busquen al rey. No hagan pleito, no hagan guerra con ningún ejército, busquen al rey. Y cuando el ejército de los asirios venían y miraron al rey Josafat vestido con su ropa real, y dijeron: este es el rey, y le persiguieron. Y cuando Josafat lo miró y clamó a Dios, aquellos se desviaron y dijeron: no, ese es el rey. Y vino un soldado, agarró una lanza, lo aventó a la aventura, y esa lanza se fue derechita al rey Acab. Y el rey Acab, aunque estaba disfrazado, esa lanza, o ese, ¿cómo lo llaman? Flechazo, llegó derechito. Y el soldado asirio no lo apuntó, él nomás lo tiró a la aventura. Pero ese se fue buscando al rey Acab. Y cuando el rey Acab sufrió esa herida, dijo al que llevaba el carro: sáqueme de la batalla porque estoy herido. Pero como la batalla arreció más, no lo pudieron sacar. Estuvo todo el día en el carro, sangrándose total. En la tarde murió. Y como Dios ya lo había dicho, lo habían dicho a él, allí donde mataron a Nabot, los perros lamieron la sangre de Nabot. Y la profecía fue a Acab: ahí mismo donde lamieron los perros la sangre de Nabot, ahí van a lamber los perros tu sangre, tu misma sangre. Y se cumplió cuando Acab fue a la guerra, fue herido, no lo sacaron, murió. Y cuando vinieron, ahí fueron a lavar el carro en ese agua, y ahí los perros llegaron y lamieron la sangre de Acab. Amén. ¿Hasta dónde llegó la falsa doctrina? Mis amados hermanos, Cristo nos ha dicho: guárdense, cuídense. Amén. Como iglesia, hermanos, tenemos que andar vigilante. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pónganse de pie.